aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches y gracias a ti por invitarme, encantado. Gracias, Tonatiuh. ¿Qué se espera una vez que fenece, se extingue, fallece el título 42 implantado por el gobierno de Donald Trump, vigente durante los últimos 3 años, con las consecuencias que ya comentábamos, casi 3 millones de migrantes? Pues termina el título 42, Pepe, pero queda su espíritu, queda su propósito. Estamos en una coyuntura que le llamo el muro blando de Biden. No son las estridencias de Trump, pero puede ser mucho más eficaz en el propósito de rechazar personas, de cerrar la frontera, ese es el punto, de cerrar la frontera al refugio y a la migración que arribe de manera irregular. Y ese escenario de cierre está construido con varios instrumentos. El primero es que efectivamente ya montaron todo un aparato de contención, de registro y de repatriación en la frontera sur de Estados Unidos. Y ese aparato pues va a generar retornos a México de manera también muy, muy importantes. Aquí México tiene un rol de espacio de recepción de esos rechazos. Hay una disposición explícita. Entonces, no hay título 42, pero como si lo hubiera. Ahora con el argumento del título 8. Y el segundo asunto, Pepe, importante, es que con estos mecanismos, el proyecto de Biden es reducir el papel que tiene esta frontera como receptor de esta presión y tratar de desviarla a lo que llaman los centros regionales de procesamiento. Correcto. ¿Cómo le va a México en todo esto? Porque México se convierte, a no querer, en tercer país, en recipiente justamente de lo que expulsa Estados Unidos a su patio trasero. ¿Somos eso? ¿Estamos condenados a ser patio trasero? En la medida que son acuerdos que se hacen con el gobierno de Estados Unidos, Pepe, de hecho desde junio del 19, este alineamiento de México a la política migratoria de Estados Unidos ha sido constante. Esta es una etapa más de ese alineamiento y México efectivamente va a ser receptor y espacio de tránsito de una gran cantidad de personas sin tener la cobertura primero de asistencia humanitaria, que es fundamental y que se está grabando en las ciudades fronterizas, y segundo, sin darles una cobertura jurídica que por lo menos permita a estas personas, migrantes y solicitantes de refugio, tener eh, escapar, para ponerle esa palabra, escapar de la agresividad del Instituto Nacional de Migración, o no tener la hostilidad de la Guardia Nacional, o no tener las agresiones de policías locales o de autoridades locales que también de manera ilegal están en estas tareas de rechazo, lamentablemente en México. Y ese giro es fundamental, Pepe, porque el perfil social de la población que ahora está en tránsito por México o en nuestras fronteras es dominantemente solicitante de refugio. Si esto es así, no deben ser atendidos, entre comillas, por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, sino deben estar bajo el cobijo de Comar. Comar debe ser la institución que sea la sombrilla que genere las políticas y los lineamientos de atención de esta población, y también esta población debería estar en esa lógica bajo la protección de la ley de refugiados en México Tonatiuh, y no bajo la ley de pero migración. la Comar está a punto de morir de inanición. Es un organismo que tiene cada vez menos recursos para enfrentar la magnitud de lo que significa esta oleada de migrantes en la desesperación. Esto enciende alarmas. Es justamente el punto, Pepe, que estamos equivocando las prioridades de atención de la población en tránsito y también originada en México. Ahorita, si te parece, hacemos un comentario de eso. Pero desde la perspectiva del perfil social de esta población, es la coyuntura en donde más importante debe ser el rol de Comar
en donde más importante debe ser la recuperación que hagamos de la institución en sus capacidades operativas y más importante su recuperación política. Esto es que pueda acordar con otras entidades del gobierno federal, que pueda acordar con estados, que pueda acordar con municipios los lineamientos generales de atención de esta población temporal y además con un horizonte de inclusión que debiéramos también trazar. Entonces es un contrasentido tener a una debilitada Comar cuando la necesitamos hoy más fuerte que nunca y debiéramos hacer esa corrección. Tonatiuh, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos ayudes a entender la dimensión del problema que estamos captando como muy alarmante. Gracias a ti, Pepe, un gusto saludarte. Buenas noches. El gusto es para nosotros, Tonatiuh. Muy buenas noches. Tonatiuh Guillén, él fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.